Esto es súper peligroso. ¿Tú sabes lo que es que el presidente de Estados Unidos le dio acceso completo a que Elon Musk y sus grupos de ingenieros tenga acceso a todos los empleados del top secret de la embajada en China, de cuáles son los empleados de inteligencia de la NSA, de la CIA, del aparato de inteligencia del IC Community, del IC, o sea, las 17 agencias de inteligencia tienen gente de inteligencia en diferentes embajadas? Acaba de enterarse Elon Musk de todos. En un archivo, Elon Musk tiene todo el aparato de inteligencia en Estados Unidos de los más top secret de Rusia y de China. El espíritu de este programa no es que tenemos la verdad cogida por el mango. Aquí venimos a analizar unos procesos que están ocurriendo y por eso le hemos puesto el nuevo orden mundial, porque estamos en un momento único. Estamos en un momento de cambio profundo en cómo el mundo va a ser y es. Si nadie te detiene, doméstico, si no te detiene el Senado, la Cámara, no te detiene la Corte Suprema, no te detiene el aparato internacional, no te detiene el ejército mundial, si ni siquiera el asunto de Gaza, porque en efecto había unos acuerdos que se estaban dando, tienes de rodillas a Irán y aún así haces estos comentarios. ¿Por qué? Porque tú piensas que tú tienes un poder que nadie va a poder detener, y eso es un nuevo orden mundial. El poder del presidente de Estados Unidos se supone que no fuera todopoderoso. Se supone que fuera bien limitado. Checks and balances decían que había un chequeo y balanceo, que había un límite en la presidencia en cuanto al poder. Hasta Donald Trump. Carlos Dalmau. El programa se llama El Nuevo Orden Mundial. Le pusimos nombre. Así que tiene nombre. El Nuevo Orden Mundial. Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero quiero saludarte y saludar a todos los que nos escuchan. Quiero agradecer, antes de entrar en los temas, quiero aprovechar para agradecer los comentarios del programa anterior, que me tomé el tiempo de verlos y me doy cuenta, Jay, de que hay gente que tiene interés en estos temas y que se traten más a profundidad, como los vamos a hacer aquí, como hemos dicho, con la salvedad de que el espíritu de este programa no es que tenemos la verdad cogida por el mango. Aquí venimos analizar unos procesos que están ocurriendo y por eso le hemos puesto el nuevo orden mundial, porque estamos en un momento único. Estamos en un momento de cambio profundo en cómo el mundo va a ser y es. Entonces, quiero aclararle a todos los que comentaron que esta vez me han dado un micrófono nuevo. Producción me ha dado un micrófono nuevo, así que el micrófono de la vez anterior estaba bien chavo. Estaba malo. Estaba malo. Esta vez espero que se escuche bien y estamos entusiasmados porque realmente creo que hay una... O sea, estamos en un momento único. Te puede gustar o no gustar, pero muy pocas veces en la vida de uno ocurren cambios tan fundamentales como los que vamos a ver en Washington y en el mundo entero. Entonces, dicho eso, yo creo que hoy tenemos varios temas. Son muchos lo que está pasando en Washington, pero creo que el tema de cómo Trump está en cosa de 2 semanas transformando lo que es el gobierno de los Estados Unidos, lo que es la estructura federal, lo que se llama el gobierno permanente de los Estados Unidos. Trump en 2 semanas lo ha puesto de rodillas. ¿Y a quién está usando Trump como su comandante en jefe o su general? Es a nada más y nada menos que a Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, una persona que dio casi $300 millones para la campaña de Trump, y ahora, no teniendo un puesto oficial en el gobierno, no siendo empleado del gobierno, es el general que está implementando lo que es la demolición de lo que ellos llaman el Estado permanente o el Deep State. Yo creo que ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Y el otro, me parece que es el tema de cuál es la nueva política internacional de los Estados Unidos. Se reduce en 2 cosas: la ley del más fuerte y el art of the deal. Esas 2 cosas las vamos a discutir aquí. Y muchas otras cosas más que tú quieras añadir. Y yo creo que quiero tocar el tema de USAID o USAID, porque parte del problema también es, Carlos, que nosotros creemos que la ayuda que da Estados Unidos a otros países es porque son tan buenos,
Es porque son tan Sí, lindos. es altruismo Hay que puro. ser ay, como cochita marina. Y no saben que así fue como se capturó Osama Bin Laden. Ok, o sea, Sí, porque sí. se iba a vacunar a la gente a Pakistán y de repente encontraron una cepa y encontraron que por ahí a lo mejor vivía alguien que estaba y ahí, ¿verdad? Ese compound después lo interceptó la NSA, pero fue con un mocking de vacunas. O sea, de que vamos a ir a llevarte ayuda. Sí, a USA, vacunar gente. USA no, eso no es Madre Teresa de Calcuta y ellos. No. Hay un proyecto de inteligencia, dicho sea de paso, Marco Rubio fue uno de los que dirigió ese esfuerzo. Y ahora lo va a volver a dirigir, dice él, ¿verdad? Y ahora va a volver, aunque él dice que eso se tergiversó con Biden, Sí. pero, digo, esto lo podemos hablar ahorita. Como parte de ese proyecto de inteligencia, se habla de que ese movimiento tan altruista estaba investigando a la intervención de Musk en Ucrania. Así es. Y de repente Musk lo quiere liquidar. Se acabó. Se acabó. O sea, Elon Musk dice, no, hay que tumbar USAID. ¿Qué es eso de USAID? Eso no hace falta. Eso no hace falta. Estaba investigando Starlink y los negocios que había hecho en Ucrania, que es la empresa de Elon Musk de internet satelital, que yo soy cliente, pago mensualmente una suscripción de ellos porque no me quiero quedar. Después de María yo aprendí que, o sea, la resiliencia es lo más importante y uno tiene que buscar esa redundancia por todos lados y nunca quedarte sin acceso. Así que nada, así que por si acaso soy fan de Elon Musk, bien fan de sus productos, de sus empresas, de sus negocios, de sus ideas. ¿Por qué Tesla vale más que todas las otras empresas de carros juntas? Sencillo, porque Tesla no es una empresa de carros. Tesla es una empresa de tecnología que hace un montón de cosas de investigación hacia futuro que veremos a ver en su momento. Por si acaso digo esto para que entendamos que aquí no somos anti-Musk ni anti-Trump. No. Eso hay que decirlo. Déjame hacer ese comentario porque en alguno de los... Me tomé el tiempo, Jay, de leer. Yo casi nunca hago eso. Sí. Pero me tomé el tiempo porque era el primer programa y quería escuchar cómo los que nos ven, los que nos escuchan, pues nos pueden dar ideas. Y algunas personas, por lo menos, pensaban que esto es un programa anti-Trump. Y me estuvo raro porque realmente esto no es ni pro-Trump ni anti-Trump. Yo creo que el espíritu del programa es analizar un poquito más allá de lo que son los titulares, lo que está pasando. Yo pienso, y lo digo pues, con ese mismo espíritu de humildad, yo creo que no estamos en momentos de reaccionar como gallinas sin cabeza. Al revés. Es al revés. Yo creo que la primera reacción de un ciudadano debe ser dedicarle tiempo profundo a entender qué está pasando en cada una de las áreas en que Trump está actuando. Y eso, de conocimiento, le va a dar la oportunidad de ubicarse, porque el cambio viene. Estas son cosas que uno no controla. Inevitable. Es inevitable. Es que cómo yo ubico mi empresa, cómo yo ubico mi actividad como ciudadano ante lo que va a pasar. Y eso es lo que queremos, tener esas discusiones. Mira, Carlos, vamos a empezar por lo que yo creo es lo más básico. Tú escribiste un libro sobre quién es Trump, su carácter, su forma de pensar. Se llama Sócrates versus Trump. Debe comprarlo todo el mundo, por Dios. Está en Amazon, by Está en the way. Amazon y honestamente es un libro que requiere tú entender la mentalidad de Trump. De hecho, tú pusiste a Trump ganando las elecciones del 2024 en tu libro. Así que tú pronosticaste esto. Yo me asusto porque no lo hice para que ganara, pero lo cierto es que sí. Lo pones a ganar y planteabas unas protestas que resulta que no se dieron. No se Así dieron. que la parte más interesante es que al no hacerse las protestas, entonces está unleashing the Kraken. O sea, release the Kraken. Sí. Y la razón por la Y tú cual... planteabas que le ibas a release the Kraken. Sí. Pero la razón por la cual yo anticipé protestas y no se dieron es que mi premisa era que él iba a ganar por poco. No adelanté, ahí pues fallé, que ganó por un gran margen, ganó el voto popular y ganó todos los estados. Que Carlos realmente en la larga no ganó por tan gran margen, pero en la noche del evento, recuerda que los votos de California no entran. La noche del evento parecía que había dado una escalpiza de pela. Sí. Y él bregó con ese y el que ganara el voto popular, que no lo había logrado la primera vez. Acuérdate que uno de los argumentos de los demócratas es que qué ironía que Trump ganó la primera vez, pero no es legítimo porque no ganó el voto popular. Esta vez ganó el voto popular, que significa que en Estados Unidos, aunque hay un sistema de colegios electorales,
si sumabas todas las personas que votaron, más votaron por él que por Kamala. Para los que no saben el resultado electoral, se los digo ahora porque obviamente todos nos acostamos pensando que había dado una escalpiza terrible. Ganó 49-48.3. O sea, no. O sea, tampoco fue 48.9-48.3. O sea, no, de nuevo, o sea, fue no, por 1%. ¿sabes? Sí, por 1% o menos. Pero, sí. pero no hay duda de que en el colegio electoral ganó cómodamente. Y lo más interesante de Trump es que gana en estados demócratas muchos más votos de los que había sacado en el 2016 y en el 2020. O sea, quiere decir que aunque pierde los estados demócratas, como Nueva York, New Jersey, etcétera, realmente salió mucho mejor en estados bien demócratas, California incluido, y ganó todos los swing states. Y eso demuestra, ¿verdad? Un asunto político que nadie esperaba. Que ganara todos los swing states, eso nadie lo esperaba. Que ganara algunos swing states, sí, pero todos los swing states no. No, y te voy a añadir algo. El Partido Republicano gana el Senado. Gana la Cámara, que mucha gente pensaba que la Cámara podía ser demócrata. Gana el Senado, gana la Cámara. Y no solamente gana, sino que el Partido Demócrata se queda como sin aire. Esa derrota de Kamala, la victoria de Trump y la rapidez y organización con que Trump está desplegando el poder presidencial. Hay gente que me ha dicho, Carlos, pero él está loco, él está tirando cosas a lo loco. No, eso fue Trump 1.0. Trump 2.0, si miras todo lo que está haciendo, no significa que va a ganar todas, pero todo lo que está haciendo estaba previsto y medido. Y tiene un equipo legal de primera categoría preparándose porque sabe que muchas de estas cosas terminarán en el Tribunal Supremo. A eso voy. Hablemos de la teoría unitaria del gobierno federal o de la teoría unitaria del Ejecutivo. Hay una teoría que Donald Trump está empujando por todos lados para que el Tribunal Supremo le dé poderes totales a la presidencia. Y yo creo que va a ganarla. ¿Por qué? Porque ya la Corte Suprema de Estados Unidos, en dos casos interesantísimos, ha decidido que en efecto el presidente tiene poder total sobre la rama ejecutiva. Y la gente dirá, pero es que la Constitución no dice eso. Pero quien decide lo que dice la Constitución es la Corte Suprema de Estados Unidos. Y desde 1789 hay un debate de cuál es el nivel de poder del presidente, hasta dónde llega el poder ejecutivo en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿debe el presidente de Estados Unidos tener poder y poder remover a personas de la FCC, que regula, o la FAA, que regula la aviación? ¿Debe el presidente de Estados Unidos poder remover la gente del FDIC, que regula la banca? ¿Debe el presidente tener el poder de regular y sacar a los gobernadores del Fondo de la Reserva Federal? O sea, ¿debe el presidente tener ese nivel de poder de que agencias que son cuasi judiciales, que son las fiscalizadoras como el SEC, debe el presidente poder decir, pues yo quiero que esta empresa haga billetes, pues voy a remover al tipo del SEC y poner a otro para que deje que esa empresa haga billetes? ¿Debe el presidente poder hacer eso? ¿Debe el presidente poder tener el poder de decir, pues yo quiero que ahora American Airlines haga más chavos que JetBlue, pues voy a ponerle en la FAA a alguien que empuje más los intereses de American Airlines y no es que nombre gente, es que saque los que hay y poner su gente? El CFPB, que fue el caso leading de esto, es una agencia federal que protege al consumidor y regula la banca. Y en síntesis, Donald Trump tiene el poder de remover a los miembros del CFPB. Pues el Tribunal Supremo resolvió que sí. Y por tanto, una vez le dio ese poder, más le dio el poder de inmunidad en las expresiones del juez presidente Roberts, específicamente dice que la rama ejecutiva está supeditada a los deseos del presidente, no dice la palabra deseo, ¿verdad? Pero a los designios del presidente. Eso tiene un significado bien brutal, porque todos los que hemos visto la serie sobre estos temas, ¿verdad? Yo sirvo a el designio o el placer del presidente. Y eso son palabras mayores. Y Donald Trump está buscando llegar ahí de muchas rutas. ¿Hasta dónde llegue el poder del presidente? Hasta donde alguien lo detenga. Y eso es una filosofía única. Esto no había pasado antes, por lo menos, ¿verdad? Modernamente. Nunca había habido un presidente de Estados Unidos que dijera, yo voy a seguir por ahí para abajo. Quien me detenga, metan mano a ver quién me puede detener. Eso antes no ocurría. Antes el presidente hacía algo y déjame ver qué pasa. Yo voy a hacer esto, voy a ver qué pasa. Esto es William McKinley. Yo voy a conquistar territorios nuevos, yo voy a colonizar territorios nuevos y a ver quién me detiene
con la fuerza de la presidencia, algunas veces militar y en otras ocasiones con negociaciones desde la perspectiva de la fuerza. Para cualquier persona que le gusta la política, es fascinante lo que está pasando. Y no es que quitemos la cara humana de lo que está pasando. Porque hay muchas personas que se están afectando, personas que están perdiendo su trabajo, personas que están siendo deportados. Todo eso es un aspecto humano que hay que entender y solidarizarse. Pero también hay un aspecto de la teoría política que está poniéndose a prueba de una forma en que no había ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Y quiero dar un brevísimo contexto sobre eso. La democracia tiene su origen en la antigua Grecia, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Pero la democracia griega era una democracia, lo que se llamaba democracia directa. Los ciudadanos participaban del gobierno. De hecho, se turnaban. Habían puestos por lotería en la Grecia antigua, porque la gente no necesariamente quería sacar de su tiempo para ir, pero te tocaba. ¿Qué pasa? Se prestaba para que los que sabían manipular la masa se impusieran sobre las minorías y los sometieran. Luego, los Estados Unidos, cuando va a construir su constitución, ellos dicen, espérate, la democracia directa no es buena, porque se presta para la tiranía, se presta para que una mayoría imponga todo sobre la minoría. Necesitamos separación de poderes y frenos y contrapesos. ¿Qué es eso? 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero los frenos y contrapesos es que, por ejemplo, aunque el presidente quiera nombrar un secretario, ¿quién lo confirma? El Senado. Pues ahí hay un freno, porque no puedes nombrar a quien te dé la gana. El Senado te lo confirma. El gobierno federal tiene un aparato, pero el Congreso tiene lo que se llama poder de oversight, de supervisión. Por eso es que pueden llamar a un secretario, explíqueme cómo está gastando el dinero que yo le apruebo. Esos son los frenos y contrapesos, ¿verdad? Pero el gobierno federal ha crecido tanto y se ha vuelto tan complejo que un presidente puede decir, yo quiero hacer algo porque lo prometí en la campaña, pero el Departamento de Educación dice, es que yo tengo 20 leyes que me impiden hacer eso y 20 burócratas que me dicen que usted no puede hacerlo. Eso es lo que llaman los republicanos MAGA, le llaman eso el Deep State. No es otra cosa que el gobierno permanente, lo que hablaba Juan Manuel García Pasalagua del gobierno permanente. Son personas que son burócratas, no importa quién gane, ellos saben que están seguros. Trump, desde la campaña, está diciendo, yo voy a desmontar eso. Porque si yo quiero deportar a una gente, yo no puedo permitir que un burócrata me detenga. Por ejemplo, el Departamento de Educación está imponiendo, a cambio de darle un dinero, está imponiendo unos requisitos de inclusión, del tema del género, la educación de género. Trump quiere tumbar eso. Entonces, de ahí surge una teoría que viene de antes de Trump, pero ellos la recogen, la trabaja Heritage Foundation, y es lo que se llama la teoría unitaria del Ejecutivo. ¿Qué significa? Para que todo el mundo esté claro. Teoría unitaria del Ejecutivo. O sea, teoría unitaria del Ejecutivo. Sí, tú lo dijiste rápido. Escuchen bien esa, porque es una teoría montada a través de un análisis constitucional pensado. Esto no es improvisado. ¿Qué significa? Esa teoría significa que en la historia reciente el Congreso es quien ha violentado el balance de la separación de poderes. Porque el Congreso, al exigirle al presidente que para votar a alguien tienen que darse unas condiciones, está limitando el poder presidencial, que es el jefe de la rama ejecutiva. Por ejemplo, en el caso aquel de Collins versus Yellen, eso fue un caso decidido por el Tribunal Supremo, la ley federal decía, solamente puedes votar a este funcionario si hay causa justa. Y le daba unos requisitos. ¿Qué pasa? El Tribunal Supremo dijo, no le puedes poner esa restricción al presidente. El presidente tiene que poder votar si piensa que no está cumpliendo su trabajo, aunque no haya hecho una fechoría. Esa es el preludio de lo que ahora es la teoría del grupo de Trump, que es, si yo decido que estos empleados son flojos, yo los puedo votar y el Congreso no me puede poner restricciones a mi capacidad de votarlo. Y lo que está haciendo Trump es lo mismo que hizo en Twitter. Musk. Musk, cuando compró Twitter,
que le puso X, porque a él le encanta el nombre X, se lo puso SpaceX, ahora X en Twitter. Porque el pajarito es muy... No es radical. El pajarito es muy inocente. Entonces pone el X. Pero, ¿qué él hizo? Él le dijo a los empleados, todos los que están remotos, todos los que vienen aquí a tomar café, tienen un mes para que me digan si quieren este package o quieren que yo los vote. Y básicamente picó a la mitad la empleomanía. Y lo que está planteando en síntesis Elon Musk es que con la teoría unitaria, el presidente puede hacer y cualquiera que se le ponga de frente lo puedo sacar y lo puedo votar y ya está. Y no existe tal cosa como un derecho a estar en esa posición permanentemente. Y si existiera, suerte en los tribunales porque yo te voté. Mientras tanto... Suerte en los tribunales. Suerte en los tribunales. Y si ganaste, qué bueno, me alegro por ti, pero ya yo hice todo lo que yo quería hacer. Es el tractor que te está pasando por encima una y otra vez en todas las direcciones y son tantos paper cuts que te van a desangrar con tajitos de papel. Claro. A 1000 tajitos de papel, ¿verdad? So, Carlos, lo que tú estás planteando es una teoría perfectamente ejecutada, organizada, cero improvisada. Cero improvisada. Aquí no hay improvisación. No. Esto que están haciendo, por ejemplo, de Make Empowerment Great Again, esos son palabras mayores. El Congreso, lo que hicieron con USAID, que la gente quizás no entiende lo que está pasando ahí, es tan profundo. Porque lo que están haciendo con USAID no es solamente sacarle dinero para disque ayuda a Haití, para disque ayuda a países africanos, para disque ayuda de pacientes de HIV, que también ocurre. Eso es parte de la diplomacia, ¿verdad? Parte de la estrategia de inteligencia de un país es cómo tú conviertes al otro. Chicos, evita que la gente se meta en botes para irse a invadir mi país y yo te voy a dar tantos millones para que tú evites que la gente cruce la frontera, ¿verdad? Yo te voy a dar tantos millones para vacunas. Realmente son chavos para darle, ¿verdad?, al líder de la ganga de Haití para evitar que la gente, etcétera, ¿verdad? Hay una forma de indirecta de dar dinero. Es parte del ejercicio de la inteligencia, parte del ejercicio de la diplomacia. Y sí hay ayudas, no estoy diciendo que no, pero es un ejercicio más profundo que meramente ayudas a países pobres. No. Es como todas las operaciones de Estados Unidos en el exterior, ¿verdad? Para que no seamos inocentes. Especialmente a través de sus embajadas. Tienen aspectos de inteligencia. O sea, para eso existen. Sin inteligencia, eso lo descubrió George Washington, fue el primer presidente y fue el que estableció el primer servicio de inteligencia que utilizó en la guerra de independencia. Así que, para darte la razón... Y por si acaso, China hace lo mismo. Rusia... Cuba es el país que le vende secretos al resto del mundo de Estados Unidos. Cuba tiene un ejercicio de inteligencia brutal al nivel de que llegó a poner embajadores. Recientemente arrestaron al embajador de Bolivia. Era un espía cubano que llevaba 30 años. Tú sabes, para la gente que no sabe, los embajadores pasan por un vetting process, o sea, pasan por un proceso antes de ser nombrado, que se supone que se le verifique todo porque van a tener acceso al aparato de inteligencia y a un top clearance para información extremadamente sensitiva y confidencial. Y este sujeto estuvo por 30 años burlándose de la seguridad de Estados Unidos, cubano, dándole inteligencia a Cuba. Y Cuba vende esa inteligencia, ¿verdad? Todo el mundo que ha visto los documentales sabe lo que estoy hablando. El que no sepa, pues bendito, no puedo no puedo convencerte, pero busca información para que me hagas caso. Así que nada, hay bastante información de esto. Cuba hace lo mismo, Estados Unidos hace lo mismo, China hace lo mismo. O sea, el embajador de China en Estados Unidos es el jefe de la inteligencia de China. Así que, o sea, usted va a pensar que los diplomáticos están ahí para ponchar papeles, ¿verdad? Ir a cena, pasaporte, ir a cena y hablar basofia. No. Gente, no, así no funciona eso. Parte de la estrategia es esa, dicho sea de paso. Ir a cenas es parte de la estrategia. Es el cover para que no se sepa quiénes son. By the way, parte de la información que tenemos ahora es que Elon Musk pidió acceso a la CIA y al NSA para que le den los empleados y el aparato de inteligencia. Esas son palabras... Esto es súper peligroso. ¿Tú sabes lo que es que el presidente de Estados Unidos le dio acceso completo a que Elon Musk y sus grupos de ingenieros tenga acceso a todos los empleados del top secret de la embajada en China, de cuáles son los empleados de inteligencia de la NSA, de la CIA, del aparato de inteligencia del IC Community, del IC? O sea, las 17 agencias de inteligencia tienen gente de inteligencia en diferentes embajadas. Acaba de enterarse Elon Musk de todos. En un archivo, Elon Musk tiene todo el aparato de inteligencia en Estados Unidos de los más top secret de Rusia y de China. Darle ese poder
Sí, a una persona en un archivo es una locura. Sí. Pero a ese nivel llega el disruption de Donald Trump. Yo voy a hacer un tema medio semi-anecdótico sobre qué está pasando ahora mismo en la Casa Blanca. Y ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de ir al West Wing y a la Casa Blanca en distintas etapas de mi vida, trabajando diversos temas. Y esos son sitios que operan también con mucha seguridad, donde si tú no eres de la administración, pues tú vienes como un invitado y te pasan por un montón de screenings para entrar a estos edificios, al West Wing o incluso al edificio de Eisenhower. Pues mira lo que está pasando. Esto, obviamente, algunas cosas se saben públicas y otras se debaten por lo bajo. Elon Musk tiene ya una oficina en el West Wing, pero él ha montado un war room en el Eisenhower Building, que es el edificio bien bonito que está justo al lado de la Casa Blanca y es parte de la Casa Blanca, en un cuarto que se llama el Secretary of War Room. Bien bonito, bien elegante. Y él ha metido su ejército de estos jóvenes ingenieros súper brillantes que no duermen. Son coders. Que vienen básicamente a desmontar el Deep State. Entonces, mira lo que él está haciendo. Él está deploying. Él le dijo a Trump, básicamente. Por si acaso, estamos hablando de los ingenieros y coders más brillantes del mundo. Sí, son porque jovencísimos. Para tú estar con Musk y cómo él funciona, hay una cosa que su biógrafo, Isaacson, describe que se llama el Demon Mode. Él tiene el modo demonio, donde él por semanas no duerme poco y bota gente. Él crea una especie de tormenta para que de ahí salga nada más lo mejor posible, y eso se ha visto en sus empresas. O sea, oye, para poder ser el productor de automóviles más lucrativo del mundo, tumbando a todos los demás. Un tipo que nació en Australia y que, o sea, él tiene unos mecanismos que hay que reconocer que tiene unos resultados. Ahora, en el gobierno federal las cosas nunca habían operado de esa manera. ¿Qué pasa? Mira lo que él está haciendo. Él dice que el gobierno federal, pues, la gente, ¿qué pasa? Llega el viernes y se van para su casa, ¿verdad? El ejército de él está trabajando sábado y domingo. Están trabajando 17 horas diarias, casi no duermen. Y entonces van a las agencias. Por ejemplo, ya han ido a varias agencias, fueron al Departamento de Educación. Y van y empiezan a pedir toda la información. Pero él sabe una cosa, y esto es clave. El control de gobierno es a través de su sistema de computadora. No es personalmente, porque nadie va a cooperar contigo. Ellos están yendo meramente para medir y casi humillar a los empleados y meterles miedo. Porque los empleados, no hay manera que se sobrevivan estas. O sea, el que trabajaba de la casa y estaba allí pasando papeles, ese se va. ¿Qué pasa? Él está utilizando el mecanismo que utilizó en Twitter. Intimidación, información a través de todos estos accesos hasta el Departamento del Tesoro y finalmente el poder de la presidencia. Y ahí es que amarramos con la teoría unitaria del Ejecutivo. Y es, él le va a pasar esto en bandeja de plata a Trump. Él está actuando porque Trump lo está empoderando. Pero al final, Trump podría decidir, el Departamento de Educación va a operar, va a existir, pero en vez de tener miles de empleados, va a tener 20 empleados y el resto del dinero lo vamos a repartir para dárselo a los estados. O sea, ese tipo de cosas, eso es lo que se está planteando. Y es un cambio, no es una revolución. Y te voy a explicar por qué no es una revolución. Ok, Carlos, ¿por qué no es un golpe de Estado? Okay. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? ¿Y por qué no es una revolución? Que realmente las revoluciones transforman el sistema. Y es, Trump está operando dentro de las estructuras legales y está empujando las fronteras de esas estructuras, pero está utilizando los argumentos legales para sustentar sus acciones. Él no está diciendo la Constitución no me aplica. Eso sería un golpe de Estado. Un golpe de Estado es básicamente yo suspendí la Constitución de los Estados Unidos oficialmente. No, él está diciendo la Constitución me da la razón
Porque en el pasado lo que ha ocurrido es que el Congreso me ha ido quitando poderes como presidente, a la presidencia. Y eso es ellos han violado la Constitución. ¿Quién decide finalmente esto? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y en esa medida, mientras haya otra autoridad en la de separación de poderes, mientras eso exista, él no está dando un golpe de Estado, porque al final daría un golpe de Estado si el Tribunal Supremo le dice no y él se va por encima. Eso sería el golpe de Estado. Y por eso no ha ocurrido. Ok, hablemos de la estrategia, porque él quiere llegar al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo le diga, en efecto, tú tienes esta teoría unitaria del poder del Ejecutivo, tú la vas a tener. Eso no ha ocurrido nunca. Ningún presidente ha tenido el acceso a que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le diga, tú tienes el poder total de la rama ejecutiva. Nunca ha pasado. ¿Qué ha pasado? Y yo creo que por primera vez va a pasar por el lenguaje que ha usado el juez Roberts en los casos recientes, como tú mencionas, Collins. Collins, la decisión es alito, pero Roberts fue básicamente... No, en el de Roberts es el del caso de la inmunidad del presidente, que es el caso de Smith, de John Smith, que lleva el caso contra el presidente de hasta dónde puede el presidente, y en efecto, el presidente tiene inmunidad en sus actuaciones. Como presidente. Que todos sabíamos que el presidente tiene que tener algo de inmunidad, porque un presidente que ordena un bombardeo a un país, mata a gente, pues puede acusarlo de asesinato. Obviamente claro, no, tiene obviamente inmunidad hasta unos niveles. Lo que hizo Roberts en la decisión es llevarlo a otro nivel de inmunidad. Es básicamente todo lo que tú hagas como presidente relacionado con la presidencia. Y aquellas cosas que se vinculen indirectamente están cobijadas por el acuerdo de inmunidad. ¿Qué significa eso? Casi todo, básicamente, lo que hace un presidente. Eso nunca había pasado. No. Sí se sabía que los presidentes habían llevado la contraria. Por ejemplo, el presidente Jackson cogió al Tribunal Supremo de Marshall y dijo, vale, yo voy a hacer lo que me dé la gana y deténme tú con tus alguaciles. Está bien, eso había pasado. Había un intento de algo parecido con el juez Marshall cuando, ¿verdad? En uno de los casos más interesantes de la historia de Estados Unidos, donde se nombra a una persona pero no coge la comisión, bla, bla, que es el caso famoso de revisión judicial. No vamos a entrar en eso. Pero que el presidente tenga poder total del Ejecutivo. Esa no la... Porque sería contrario a los frenos y contrapesos, porque como dije, tú puedes tener poder sobre el Ejecutivo, pero hay unas leyes. O sea, la función constitucional del presidente es hacer cumplir las leyes, ejecutar las leyes, no crear las leyes. Y entonces esa frontera siempre permite que si una ley dice, bueno, el presidente sí es el jefe de la rama ejecutiva, pero si hay un programa que lo autorice una ley, hay unas condiciones para cumplir eso. No puede haber un cheque total en blanco. Y ahí entra USAID. USAID son unas asignaciones del Congreso. Y el presidente está diciendo, no van. Y el Congreso está diciendo, pero yo te ordené. El Congreso dice, pero es que hay una ley. Como que no van. Si yo asigné eso, tú no puedes detener eso. Y ahí vamos a make impoundment great again. Great again. ¿Qué es lo que hay ahí? El presidente está intentando llegar hasta el Tribunal Supremo con un caso. Obvio, lo está haciendo a través del caso también de la ciudadanía americana por mero nacimiento. También va a llegar ahí. ¿Hasta dónde llegue el poder del presidente? Nadie lo sabe porque él no ha sido nunca interpretado completamente por la rama judicial, que es la que interpreta la Constitución. Sí. El presidente Trump está llevándolo a todo lo que puede, empujando todo el poder que él tenga, parecido a Víctor Orbán, a ver quién me detiene. ¿Quién me detiene? ¿Hasta dónde llega mi poder? Y lo está haciendo a través de diferentes casos, a través de estas órdenes ejecutivas, votar empleados públicos. ¿Puede el presidente votar a todos los empleados públicos que le dé la gana porque simplemente no le dio la gana? Bueno, porque la ley, por ejemplo, la ley federal establece unas categorías donde tú de alguna manera adquieres una permanencia. O una protección. Una protección. Y tienes unas categorías donde no te pueden sacar si no hay unas causas específicas para despedirte. Lo que él está diciendo es, la única causa que yo necesito es que yo concluí que tú eres un flojo. Y que y en la empresa privada, y ahí es que entra Musk, en la empresa privada, si tú tienes un empleado flojo, ¿qué tú haces? Lo botas. Pero en el gobierno no. Ah, no, pues tú me estás amarrando las manos. Exacto. Y eso es lo que está diciendo Trump. Yo quiero hacer un breve comentario, bear with me en esta, porque mucha gente piensa que estas ideas de la separación de poderes pues son ideas originales de los Estados Unidos. Realmente los dos grandes arquitectos de la separación de poderes y los frenos y contrapesos, uno es John Locke, filósofo inglés, y el segundo es un francés, Montesquieu. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, discute cómo un gobierno puede ser más
protector de los derechos ciudadanos y más estable si tiene no solo la separación de poderes, sino esos frenos y contrapesos. Pero el primer país que adopta estas ideas es los Estados Unidos, porque justo antes de los Estados Unidos lo que había en los países civilizados eran monarquías. O sea, había pues, el rey de Francia, el rey de España, el rey de Inglaterra, el rey de Suiza, las monarquías. Estados Unidos hace una revolución, ¿verdad? Una guerra de independencia realmente, para independizarse de una monarquía, la inglesa. Y el presidente desde Washington siempre ha sido una figura que ha querido no ser un rey. O sea, Washington quisieron nombrarlo vitaliciamente y él dijo, no, tiene que haber un control. De hecho, Washington, con todo el poder que tenía, terminó su término, se retiró a Virginia. Dijo, esto es lo que debe hacer un presidente porque no soy un rey. Los reyes hasta que mueran. Yo creo que ha habido momentos en que los presidentes han tratado de exceder lo que se espera del presidente. Hubo un momento en que Franklin Delano Roosevelt trató de meter el court packing, trató de poner en la Corte Suprema muchos jueces, por decir, hasta 15 jueces, hay 9 ahora, para dominar la Corte Suprema. Pero eso no se logró, porque al final de camino se pudo hacer el nuevo trato sin eso. Yo creo que Trump no necesita ya hacer eso, porque ya él calcula que tiene suficientes votos en el Tribunal Supremo para este tipo de reconocimiento del poder presidencial. Y coincido contigo, no va a lograr todo lo que quiere, pero en mi apreciación, cuando termine todo esto, Trump se va a haber convertido en el presidente más poderoso, reconocido por los tribunales, en la historia de los Estados Unidos. Ya él es el presidente más poderoso en unos sentidos, pero no ha sido reconocido por los tribunales. Exacto, ahí viene la diferencia. Y no hay un Congreso que lo detenga. No. Porque esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos tiene un control básicamente total del Senado, la Cámara y la Corte Suprema mientras se atreve a empujar ese poder. Antes, el Senado pudo haberlo frenado. La Cámara de Representantes pudo haberlo frenado. Pero ahora ninguno de los dos lo va a frenar. Al revés, tiene gente súper leal a él y los puso en esas posiciones con toda la intención, porque en efecto quien se atreva a enfrentarlo, como Liz Cheney, lo liquida de inmediato políticamente. Así que nadie se ha atrevido en la práctica a detenerlo. En el pasado, y quiero comentar esto porque esto está pasando tan rápido que a veces uno se le olvida cómo era. Aun cuando tú fueras presidente republicano y tuvieras el Senado y la Cámara, había un respeto por las ramas, ¿verdad? Legislativa, ejecutiva, mutuo. Y tú tenías que tener cuidado, porque si ahí estaba, digamos, Lyndon B. Johnson, era el presidente, por decir, el líder de la mayoría, tú tenías que trabajar con él. Hoy día Trump no tiene que preocuparse por eso, porque el movimiento MAGA es tan fuerte y está tan amarrado a Trump que cualquiera que se le ponga de frente en 2 años pierde el escaño. Punto. Punto. Ese es el poder político. Ahí es que quiero decir. Pues Trump es un ser humano como tú y como yo. Se tiene que levantar, se acuesta a dormir, tiene que ir al baño, tiene que comer. No vino de Marte. Pero el poder político de él le viene del amarre que tiene de la base del Partido Republicano y él haber ganado las elecciones. Que ya no existe. Que ya no existe. Ahora es Tú MAGA. tienes toda la razón. En tu libro tú hablas repetidamente de que el Partido Republicano dejó de existir y existe MAGA. Y yo creo que en ese sentido, de todas las cosas que aprendí de tu libro, para mí eso es lo más fuerte, porque en efecto uno lo veía, pero no estaba definido de que Trump no menciona nunca. No menciona. Republicans. Tiene toda MAGA, que es Make America Great Again. Yeah. Y es interesante. Escuchen a cualquiera de los nominados a su gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio, que fue su oponente en la primaria y pues se insultaron, pero ya Marco se tomó el culé porque él ya sabe, Marco es un político y él ya sabe el poder que tiene Trump. Así que cualquier cosa que le digan, él va a decir, Trump sabe lo que está haciendo. Y todos están en el mismo libreto. El libreto que tienen es el siguiente. El pueblo americano estaba sometido a una tiranía diferente a la que temían los padres constituyentes. Una tiranía
de los burócratas, una tiranía de las élites, de estos intelectuales que se creen que porque tienen unos estudios pueden dominarlo todo. Trump está reivindicando el poder del pueblo a cambiar las cosas. Y con ese mandato, esto es lo que están diciendo, o sea, para que entendamos el discurso público, con ese mandato, él ha entrado a Washington. Elon Musk, el hombre más rico, con toda la estructura que tiene y con el poder del presidente, es el general del ejército para desmontar el Deep State, el Estado administrativo como lo conocíamos. Y a partir, yo anticipo que el cambio que va a traer Trump, los demócratas no lo van a poder revertir. O sea, aunque ganen un demócrata después, no lo van a poder revertir. De hecho, mi gran molestia con los demócratas es precisamente que no pusieron cortapisas, guías, leyes, ética obligatoria para el presidente y cuál es su marco de acción y cuál es la posibilidad de... las fronteras del presidente debieron haber sido definidas por los demócratas, porque antes se decía, bueno, es que nadie había intentado las cosas que intentó Trump en el 2017. De acuerdo. Pero ahora sí las había intentado. Y era el candidato presidencial. Así que debió haber sido previsible. Tienes razón. Que debían haber puesto cortapisas, debían haber puesto guías, establecer las reglas éticas y el nivel de poder, le llaman eso en inglés scope. El scope de poder tenía que ser demarcado. Había que poner unas fronteras a la presidencia. No lo hicieron y estas son las consecuencias porque no hay... Ahora mismo Trump, él dice cualquier cosa en su red social Truth Social, para empezar, genera millones de dólares sus empresas a través de que él postee en Truth Social. ¿Por qué? Porque él postea allí, obliga a que todo el mundo vaya a ver esa red, automáticamente los anunciantes entran, automáticamente ese tráfico le hace millones de dólares a las empresas que él eventualmente tendrá, porque él ya lo tiene, ¿verdad? Pero simplemente está bajo un fideicomiso, whatever. Todo el mundo sabe que eso es embuste. Así que, y lo mismo ocurre con la criptomoneda que creó. O sea, Donald Trump, días antes de juramentar como presidente, crea su propia criptomoneda, coge un valor de 8 billones de dólares. Él se hizo más billones de los que ya tenía y no hay nada ilegal en cuanto a eso. No. O sea, porque no le pusieron cortapisas, no le pusieron reglas, no le pusieron ningún establecimiento de nada, de guidelines para tener que decir, el presidente puede hacer esto, esto no, esto sí, esto no. No, y dicho sea de paso, mi hijo Rafael compró esa criptomoneda y me lo dijo, mira, papi, voy a comprar esto porque Trump ganó. Y no se sabe hasta dónde va a llegar. Y digo esto, lo de Gaza USA. Todo el mundo sabe que Jared Kushner tiene intereses allí en la frontera y probablemente hay un interés, no de coger toda la frontera de Gaza, pero ciertamente hay unos intereses de crear una riviera por allí cerquita y todo el mundo sabe que Jared Kushner, que es el nuero de Donald Trump, ¿verdad? El esposo de su hija, de Ivanka, tiene unos intereses billonarios allí. Y hay, o sea, mi punto es, o sea, si yo fuera el Partido Demócrata, Carlos, si el Partido Demócrata pretende fiscalizar algo, va a ser bien difícil hacerlo, pero tiene una alternativa. En mi opinión, toda la gente que estaba detrás de Trump en la juramentación, todos los días yo estaría recordándole al país cuántos billones más han hecho. Y Elon Musk, ¡ting! 300 billones. Bing, Amazon, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, toda esa gente, mientras tú cobras $7.25 la hora. Este es el presidente que tú escogiste. Porque tú, el salario mínimo federal son $7.25 la hora. Al día de hoy, el pueblo americano, el salario mínimo federal es $7.25, mientras Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, toda esta gente hace billones y desde que Trump ha sido presidente han hecho billones adicionales. Esa es una fiscalización que el Partido Demócrata no pierde, porque además su causa del salario mínimo es una causa que es popular entre la gente, pero nada, o sea, tú no ves ninguna resistencia de nada. Yeah. Quiero decirte un par de cosas sobre el Partido Demócrata que lo que voy a decir va a caerle mal a algunas personas, pero aquí no vinimos a caer bien, vinimos a decir las cosas como las vemos, ¿verdad? Y cómo opinamos. Da un poco de pena cómo el Partido Demócrata está actuando. En parte porque no tiene muchas herramientas, pero se sienten la necesidad de hacer ruido para que sus constituyentes se sientan que están haciendo algo cuando es muy poco efectivo lo que están haciendo. Conferencias de prensa, el propio Hakeem Jeffries dice, tengo un plan de 3 partes para detener a Trump. Y mi plan incluye pues los casos federales, incluye una ley que presentaron que no se va a aprobar porque no tiene mayoría. Que Trump quiere que le lleve los casos a los tribunales. O sea no, vuelvo y digo, entiendo que no tienen otra opción y están haciendo ese ruido, pero es un poco patética la reacción. Pero hay otro tema que no se discute. En el 2012 hay un memo que muy poca gente ha discutido de Heritage Foundation diciendo que era Obama el que estaba abusando del poder presidencial. Uh-huh.
Cuando Obama pierde el Congreso en los midterms, lo que hace es que dice, yo voy a gobernar por orden ejecutiva porque yo tengo un mandato. Y hace, no al nivel jamás que lo está haciendo Trump, pero establece los argumentos básicos del poder presidencial y casi se ampara, sin decirlo, en la teoría unitaria del Ejecutivo. Y en aquel momento los demócratas pensaban que eso era lo mejor del mundo, porque es que está el mío. Y es que se olvidan que cuando tú destruyes o debilitas una institución, el otro también va a abusar. Segundo, en el caso de Collins versus Yellen, en ese caso, que es el caso del Tribunal Supremo, en el cual el Supremo dice, el Congreso no puede limitar el poder del presidente de votar a un empleado solamente a base de que sea por justa causa. Tienes que permitir que sea por otras razones. Adivina quién fue el primer presidente que usó esa decisión para votar a un funcionario. Joe Biden. Joe Biden fue el primero y votó al funcionario. Es decir, parte del problema que tienen los demócratas es que cuando les convino, apoyaron que el presidente hiciera las cosas y el Congreso que se chave. Ese es el problema de ver la cosa cortoplacista y digamos, debilitaron la institución del Congreso. Pasó con el filibusterismo, Carlos. Claro. Porque cuando Obama era presidente, el filibusterismo requería 60 votos del Senado. Y para lograr pasar algún nombramiento, porque obviamente los muchachos republicanos no eran cooperadores y le hicieron la vida imposible con 41 senadores. 41, ahora los demócratas tienen 47. La minoría republicana de 41 senadores le bloqueó la agenda a Obama. Pues, ¿qué hicieron? Pues vamos a quitarle el filibusterismo para los nombramientos. Y cuando debilitaste el asunto de los nombramientos, ahora, pues debilitaste el filibusterismo para otras cosas. Para los que no saben, para el Senado aprobar cosas tiene que ser 60 votos o más por una regla interna que pueden cambiarla cuando quieran. Y los demócratas empezaron a cambiarla con 59 votos y 41 republicanos. Pues ahora tienen 53 votos los republicanos y 47 los demócratas. Y el filibusterismo pasó a mejor vida, no en todo, pero ciertamente en gran parte. Y eso cambia de nuevo el juego porque tú, por cortoplacista, viste unas ventajas en un momento y ahora hay alguien que está dispuesto a salirse de las guías. Sí, pero usar tus mismos argumentos. Usando tus mismos argumentos. El indulto al hijo de Biden le dio carta blanca total para que Trump le diera perdón a todos los de enero 6. O sea, toda la gente fue perdonada, gente que trató de dar un golpe de Estado y derrumbar la democracia. Te guste o te disguste, eso fue lo que ocurrió. Hubo un intento, no todo el mundo obviamente, pero gran parte de la gente que fue allí, en efecto, trató de evitar la transición del poder y se planteó matar al vicepresidente de Estados Unidos, que era el miembro del equipo republicano, compañero de papeleta del presidente, en ese caso Mike Pence. Entendamos lo que estamos hablando y esto se ha olvidado por completo porque hay un presidente de tierra azotada, de como todo es un escándalo, nada es un escándalo, porque como todo es escandaloso, nada tú puedes detener porque en la práctica nada es escandaloso cuando todo es escandaloso, porque si todo es un escándalo, ¿en cuál me concentro para que ese detenerlo? Pues no puedo porque estoy haciendo todas estas cosas y de hecho mi opinión es que Trump lo que está haciendo a través de todos estos frentes, por ejemplo, el Impoundment Act de USAID, que insisto en este tema por lo siguiente, porque Trump lo que está provocando en ese despido de esa gente es que lo lleven a los tribunales para que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva que el presidente puede coger el dinero que le asignó el Congreso para algo y usarlo para otra cosa. Y eso incide directamente sobre Puerto Rico. El Make Impoundment Great Again, que es el mensaje que está dándose aquí, es: yo acabo de coger aquellas cosas que el Congreso asignó para esto y yo lo voy a coger para esto otro porque yo así lo decido. Y lo van a llevar a los tribunales. Y en los tribunales llegará al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decidirá si la ley de 1974 que impide que el presidente haga eso es constitucional o no. Y lo mismo ocurre entonces con la orden ejecutiva del nacimiento, de la ciudadanía por nacimiento. Yo hice una orden ejecutiva que dice que el mero nacimiento no te hace ciudadano automático. Y la Corte Suprema va a llevar el caso, ya el caso está, lo acaban de bloquear y va para el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resolverá en su momento si el presidente puede decidir quién es ciudadano y quién no. O sea, va a decidir si puede coger los fondos del Congreso asignados para usarlos para otra cosa. Va a decidir si el presidente puede decir quién es ciudadano americano o no. Si el presidente puede votar a empleados públicos o no, que básicamente ya está resuelto y ahora se va a resolver en otro nivel. El presidente quiere que lo lleven a los tribunales, quiere y está provocando los casos de los tribunales y que hacerlo de forma expedita, rápida, de forma tal de que lleguen tantos casos simultáneamente que su presidencia tenga
tanto scope y marco de acción que va a convertirse en Víctor Orbán. Y de nuevo, un presidente que puede decidir si yo te saco sin causa por ser el comisionado del FDIC, qué banco hace dinero y qué banco no. Qué agencia puede volar, qué aviones hacen dinero y qué aviones pierden dinero porque yo controlo la FAA. Qué, literalmente, qué medios de comunicación pueden hablar o no porque la FCC la controlo yo y puedo remover el miembro que está allí. Acaba de ocurrir, uno de los medios más importantes comprado por George Soros en San Francisco empezó a reportar live, en vivo, lo que estaba ocurriendo en un momento dado en un operativo anti-inmigrante, ¿verdad? Para coger inmigrantes y llevárselos. Y empezó a reportar, estamos aquí viendo al presidente, viendo aquí los del CBP haciendo esto, ICE haciendo esto otro. Donald Trump acaba de erradicar una querella en el FCC diciendo, quita la licencia a esa gente porque esa gente estaba operando en Public Airways, o sea, en medios públicos con licencia federal del FCC, transmitiendo, evitando el cumplimiento de la ley. Tiene toda la razón. Sí. Y acaban de coger una de las empresas demócratas de más prestigio en San Francisco y le acaban de dar para abajo. Sí. Y eso, con el poder del presidente, van a tratar de detenerlo. ¿Puede el presidente remover a quién es el comisionado del FCC para que en efecto le quite la licencia a los medios de comunicación y los medios que sean los que operen son los que yo quiero que operen como yo quiero que operen? Ese es el nivel que está Donald Trump tratando de lograr. Y ese es el nivel donde vamos a ver que los tribunales probablemente le den. Pues yo voy a hacer una pregunta y la voy a contestar yo y después te voy a pasar la bola porque yo creo que es una meditación que debemos hacer aquí, una reflexión. Y es si estamos viendo en nuestro tiempo, en nuestra era, el fin de la democracia. Realmente el fin de la democracia liberal. Y yo he estado pensando que no. Pero sí estamos viviendo el fin de la democracia americana como la conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. Esa se acabó. Y es una democracia donde se respetaba, obviamente, una democracia liberal. Cuando tú le pones el apellido liberal a la democracia es que es verdad que manda la mayoría, pero la minoría tiene derechos que la mayoría no puede violar. Y por eso se llama liberal, porque lo que hace es que te da unas libertades garantizadas por la Constitución y por el sistema, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto, todas esas libertades están protegidas. Pero tiene un elemento, la democracia americana, que estaba ausente en algunas democracias del mundo. Y es, yo creo que esto tú lo has trabajado mejor que nadie aquí en Puerto Rico, la teoría del botín de guerra. La teoría del botín de guerra es, si ganaste las elecciones, el gobierno es tuyo, tú te lo repartes. Banquete total. Y banquete total. Tu libro es perfecto para entender esto. Entonces, digamos que en Italia, pues cuando ganó Berlusconi era el banquete total de Berlusconi. Y no había la fuerza institucional que hay en los Estados Unidos. Cuando ganó Obama, o cuando ganó, digamos cualquiera, Reagan, o cuando ganó Bill Clinton, él podía nombrar ciertos funcionarios, pero el gobierno permanente seguía funcionando porque se basaba en mérito, se basaba en unas categorías y tenía independencia de quién ganaba. Eso era una de las cosas. Yo te puedo decir, cuando yo he ido a Washington a discutir cualquier tema, temas de energía, temas de salud, tú te enfrentas con el mismo funcionario que estaba hace 10 años. O sea, eso le da permanencia al gobierno y evita que se politice al punto de que tú, como funcionario, tú sientes que si yo no complazco a Trump, pues yo pierdo mi trabajo. No. Yo no estoy aquí para complacer al presidente. Yo cumplo con la ley. ¿Qué pasa? Eso se está destruyendo. Eso es lo que se está destruyendo hoy. Y vamos a tener un gobierno democrático, pero no va a ser la democracia americana con un gobierno menos politizado. Creo que el gobierno se está politizando y no va a haber marcha atrás, porque cuando los demócratas ganen, no van a decir, vamos a llamar a todos los republicanos para atrás. No, van a continuar. Usualmente estos cambios son irreversibles. Igual que fue irreversible el Estado, el welfare state. El Estado grande que construyó Franklin Delano Roosevelt, aunque los republicanos lo atacaron, cuando les tocó gobernar con Eisenhower, lo mantuvieron. Y Nixon lo amplió. Nixon creó, por ejemplo, la EPA. La gente cree que los demócratas no crearon la EPA. Para que tengamos idea, el gobierno
de los Estados Unidos se ha convertido en algo inmenso. De hecho, para recordarte esto, a mí me gusta recibir el Economist en hard copy. Y en el último volumen de principios de febrero, The Revolt Against Regulation. Ese es el titular. ¿Qué están diciendo? Que parte de lo que puede hacer Trump, y que incluso ellos dicen es una gran oportunidad, es eliminar el concepto de que el gobierno es manejable, de que el gobierno tiene tanto red tape, tiene tanta burocracia, que por más que tú seas racional y quieras hacer las cosas, de alguna manera, algo te lo impide. En Puerto Rico, este no es el tema, pero en Puerto Rico es otra cosa, porque en Puerto Rico hay un montón de red tape, siempre que no estés conectado. Entonces, el que está conectado, de alguna manera el red tape empieza a desaparecer. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos ese gobierno permanente existía y existe. Y es lo que Elon Musk está tratando de destruir. Hay una frase de West Wing, la famosa serie, que dice I serve at the pleasure of the president. Que es una frase que se usa mucho en la serie. Es una serie más famosa de la historia. Porque plantea que uno sirve para el placer, para el designio, para complacer al presidente. Eso era la gente que trabajaba en la Casa Blanca. Ah, claro. No la gente que trabajaba en la Agencia de Recursos Humanos, en el Departamento de Energía con los códigos nucleares. Ay. Elon Musk y esto que está haciendo Trump está cambiando. Por eso me preguntaba si la democracia se acabó. Ciertamente los elementos de la democracia que nosotros hemos conocido están en completo deterioro y cuidado sí en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque hay un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial lo estamos viviendo. Y se está creando mientras lo estamos nosotros presenciando. Y no podemos hacer nada para detenerlo porque nadie le puso las cortapisas, las guías, las reglas, los elementos de cánones de ética de la presidencia. Y hay una Corte Suprema que entiende que el presidente tiene un poder unitario. No lo ha decidido, pero ciertamente lo ha estado planteando de diferentes maneras. Y el caso de Yellen es un anticipo. Claro. Porque aunque no adopta la teoría completa unitaria, te anticipa que el presidente, para hacer su función, tiene que poder votar a una persona porque no le complace. O sea, es una manera de ver el poder presidencial no como un rey, pero sí muchísimo más robusto y con menos cortapisas que las que se habían entendido. Carlos, hay algo peligroso para mí aquí. Y es la parte más peligrosa. El aparato de inteligencia de Estados Unidos es parte del gobierno permanente. ¿Sí? El aparato de inteligencia de Estados Unidos siempre se ha visto como algo que independientemente... Es intocable. Correcto. Es un peligro ver que Elon Musk pidió y obtuvo acceso y la CIA colaboró en darle acceso a quienes son los espías o los empleados de inteligencia de mayor relevancia y a dónde van los fondos de la CIA, que obviamente compra la cooperación de todos esos colaboradores alrededor del mundo. Y la NSA igualmente. NSA es la misma agencia como la CIA. De hecho, está más sofisticada hoy día porque es la de tecnología, es la que trabaja con las computadoras. Y se le dio acceso a Elon Musk a todo ese aparato de inteligencia. El nivel de peligro de que ahora China, Rusia, sepa, los enemigos, Irán de Estados Unidos, sepa individualmente. Son personas que como tú y yo van a tomar café, que van a la panadería. Estos no son seres humanos que andan con escoltas por ahí como los gobernadores aquí locales y sus séquitos de seguidores lambebotas. Sí. No, estos son personas, funcionarios del gobierno que trabajan en el aparato de inteligencia de la diplomacia de Estados Unidos, pero que tienen una vida como tú y yo. De hecho, hay un montón de puertorriqueños en esa agencia, el IC Community. Y me consta porque en efecto yo fui, por pura casualidad de la vida, Carlos, a mí me invitan a la Casa Blanca a dar un tour. Qué bien. Y yo voy a coger el tour de la Casa Blanca y yo, qué chévere. Resulta ser que yo estaba en el Situation Room. Yo entré al Situation Room y yo decía, ¿qué diablo? ¿Qué yo hago aquí? El gordito de Jaguar sí. está en el Situation Room. O sea, en el lugar donde el presidente toma la decisión de darle al botón o no, de acabar el mundo o no, en gran medida. Sí. Donde toma decisiones más importantes. Yo entré y obviamente me quitaron el celular, me hicieron un escaneo, chequeo, toda la cosa. Había 3 puertorriqueños conectando los cables. El que me entra a mí al Situation Room y yo veo las sillas y todo, es un puertorriqueño.
Te dijo, vente para que veas esto. Vente para que veas. O sea, así fue, Carlos, te lo juro. El que trabajaba las comunicaciones allí. Digo, había un montón de gringos. Claro. Pero había 3 puertorriqueños en el Situation Room en la parte de afuera donde están los que conectan las comunicaciones y son los que escuchan y los que hacen el reporte. Esa gente que estaba allí, cuando me suben a la oficina oval, es una puertorriqueña la que está dándole seguridad a la oficina oval. Está brutal. Y sé que es puertorriqueña porque me dijo. Sí, pero tú cogiste... Porque yo le dije, y si yo paso, me pasa algo y me dice, vas a ser arrestado. Yo dije en español y ella me dice, vas a ser arrestado. Y yo... Y ella dice, yo soy de Puerto Rico. Y ¡es puertorriqueña! Aclaremos algo. Ese fue el VIP, super VIP. Porque No, el público no entra Carlos, a esos eso sitios. fue una pura casualidad de un amigo mío boricua que trabajaba allí en Casablanca. Te dejó ver cosas que no ve el público. O sea, Carlos, no voy a creer. Obviamente no me llevó al búnker nuclear del presidente. Así que no llego a ese nivel. Pero sé que existe. O sea, claro. No, eso... No, pero fuiste a sitios que el público no entra. Pero de nuevo, lo que me sorprendió fue, estos son seres humanos como tú y como yo, que van al baño, como tú decías ahorita. Son seres humanos. Esto no... Cuando la gente habla del gobierno, el Estado, ok, esos son conceptos. Pero estamos hablando de seres humanos que van al baño, que se duermen, que se cansan, que le duele el estómago. O sea, y Carlos, por si acaso, yo no estaba solo, estaba con mi pareja. Así que estamos hablando y nos dejaron entrar a los dos. Y mi punto es, aquí la NSA viene a reclutar gente en Mayagüez. Y vienen las agencias a reclutar muchachos de ingeniería, de la Poli y de Mayagüez todos los años. O sea, las agencias federales vienen a reclutar puertorriqueños como tú y como yo que estudiaron ingeniería aquí y se los llevan a trabajar allá. Mi punto con esto es que es tan peligroso tú darle a un ser humano ese nivel de acceso a tener básicamente todo el aparato de inteligencia en sus manos y que sepan China, Rusia, Irán, todos los enemigos. Pero eso es lo que yo te voy a decir algo. Y por eso mi punto es que un nuevo orden mundial, porque antes había cosas sagradas. El FBI, Carlos, termino con esto. El FBI tenía un glamour, porque había un tal, ¿cómo se llama? J. Edgar Hoover, un tal. que decía, señor senador, ¿usted quiere reunirse conmigo? Llevaba con un folder y decía, presidente, ¿usted quiere hablar conmigo? Sí, cómo no. Y el tipo duró la presidencia desde Roosevelt 40 años hasta Nixon. Casi Nixon. No, J. Edgar Hoover, que el edificio se llama con su nombre. Como tú dices, que es uno de los edificios más feos. Está a cruzar la calle con el Departamento de Justicia, que es un edificio un poquito más bonito, aunque un poco industrial, pero lo van a cambiar, el del FBI. Pero ciertamente esa organización se creó como el aparato policial. O sea, todos los gobiernos poderosos tienen un aparato policial. La diferencia entre un tirano y una democracia liberal como la americana es que ese aparato policial no está al servicio del presidente de turno. Y eso Hoover lo protegió. Y era un hombre tan o más poderoso que el presidente en un sentido, porque el presidente sabía que hay que tener cuidado con este hombre. Lo que está haciendo Trump en esta etapa es poner el aparato judicial a funcionar para él, que de hecho no judicial, policial, que es, por ejemplo, lo que hizo Stalin, pues tenía la checa y cada no me acuerdo si la checa es de Hitler, que fue Goering, pues corría su aparato policial. Y entonces el tirano, o sea, los regímenes tiránicos, lo que pasa es que la gente empieza a darse cuenta que ayer persiguieron a uno que no era yo y se fue, ¿verdad? Y después a otro y otro, y cuando vienen por ti ya no hay nadie quien te defienda. Y el aparato policial, por eso es que Patel es un problema. Kash Patel. Nombrado del FBI. Nombrado al FBI. Pero es una persona que cuando miras su récord, yo no sé si mucha gente sabe esto. Durante la campaña, yo creo que fue Patel, tú me corriges, él hizo hasta una canción, como una canción de rap que pegó para la campaña de Trump, como para apoyar a Trump. O sea, esto es una persona que es un fanático de Trump. Y que es un crítico acérrimo del FBI, lo acaban de nombrar jefe del FBI. Pero, Carlos, lo que te planteaba. No estoy en contra de Patel, para que no... Estoy advirtiendo que hay ¿verdad? Preguntas, interrogantes. Aquí el punto del FBI, para mí, es que tenemos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es la agencia sombrilla bajo la cual el FBI opera. El FBI opera bajo el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia está condenando
y señalando de insurrecto al FBI porque se ha negado a entregar toda la información de quienes estaban trabajando diferentes investigaciones que incluían al presidente y a el operativo del 6 de enero y demás. O sea, agentes federales están siendo señalados directamente por haber cumplido con su trabajo. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Pam Bondi, que acaba de ser confirmada, está diciéndole al FBI: o entregas estos documentos o te voy a votar. Entrega documentos que son confidenciales de lo que sería un sumario fiscal o del proceso investigativo del FBI, que eso está bajo código y con nombres siempre en código. Estos son palabras mayores y el estado policial, el estado que conocimos, acabó. Bueno, y quiero que la mencioné de pasada, la checa, que era la policía, no era la policía, era el aparato de inteligencia política y militar que se instauró luego de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Estaba diseñada, mira su función, para erradicar todo elemento contrarrevolucionario de la sociedad rusa. Contrarrevolucionario es cualquiera que esté en contra de Lenin o de Stalin o del que esté de turno. Yeah. Y básicamente acabaron con toda oposición. ¿Qué pasa? Lo mismo hizo Adolfo Hitler. O sea, Adolfo Hitler con la SS, que la corría Goering, pues básicamente todo el que estaba en contra del partido nazi lo fueron eliminando. Y los que no estaban en contra también los eliminaban también si eran judíos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, la independencia de los poderes policiales de inteligencia era fundamental para que el presidente no persiguiera a la oposición. Y una vez más estamos en el umbral de un momento nuevo donde parte de desprestigiar la CIA, parte de desprestigiar al FBI, parte de desmontar el aparato, es montarlo para que le sirva a quién. For the pleasure of the president. Y yo dije en mi libro, y en esto quiero hacer esa mención. Yo creo que Trump, luego de la persecución que él siente que tuvo, que básicamente lo iban a meter preso de por vida, él identificó unos enemigos, pero identificó uno más que ninguno. Y que él se dio cuenta que el gobierno federal no le respondió. El gobierno federal no le respondió a favor de lo que él quería. Incluso cuando él quería decir que le robaron las elecciones, ese gobierno federal, sus propios gabinetes le dijeron: presidente, la ley no me permite. Y él quería asegurarse que jamás le pasara eso. Y su selección de gabinete responde específicamente a personas que sean leales y que compren la idea de que uno está ahí no para complacer la ley, no para complacer el Congreso, for the pleasure of the president. Y eso para mí que define este momento que, vuelvo y digo, es interesante, claro, es extraordinario, pero a la misma vez el que no esté preocupado, por lo menos está pues viendo, qué sé yo, Netflix, y está en negación. Termino con lo siguiente, Carlos. Si no te detiene el Congreso, Senado, no te detiene el Senado, no te detiene la Cámara, no te detiene los tribunales, si no te detiene Rusia, no te detiene China, si tú puedes ponerle tarifas a tus aliados y no te detiene nadie, si el poder interno no te detiene y los poderes externos no te detienen, si el mundo te teme, ¿quién eres? Un nuevo orden mundial. Yo estoy de acuerdo. De hecho, me encanta el nombre, Jay, porque parte de lo que queremos hacer también es... En Puerto Rico hay suficientes programas que tocan los aspectos locales y hay que respetarlos. Y tú tienes algunos que tocan los aspectos locales. Seguro. Yo creo que hacía falta ver lo que nos pasa localmente a la luz de este nuevo orden mundial, de lo que está pasando en Washington, ¿verdad? Que es el lugar, el centro de poder quizás que está definiendo ese nuevo ordenamiento, pero no nos vamos a limitar a eso. Estoy seguro que vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de Europa. Claro. Yo quisiera en la próxima... La figura va a cambiar, no es Trump todo el tiempo. En la próxima... Sí, para que no crean que estamos dando de publicidad. Yo quisiera que en la próxima ocasión sí le demos un poco a la parte de la política exterior. Claro. El tema de Gaza, el tema de los aranceles. Y es inevitable el que tengamos que hablar de
hay una realidad internacional que está ocurriendo, y es que el dólar como herramienta de guerra también es importante, y la nueva guerra fría de la inteligencia artificial. Pero Carlos, de nuevo, y termino con esto porque tenemos que cerrar. Bueno, nos pusimos una meta, ¿cómo vamos? Sí, nos pasamos hoy. Está bien, bueno, pues vale. Es que era el primer programa oficial. Pero queremos poner, ¿verdad? Marcar el nombre. ¿Y por qué el nombre? Porque, de nuevo, si nadie te detiene, doméstico, si no te detiene el Senado, la Cámara, no te detiene la Corte Suprema, no te detiene el aparato internacional, no te detiene el Ejército Mundial, si ni siquiera el asunto de Gaza, porque en efecto había unos acuerdos que se estaban dando, tienes de rodillas a Irán y aún así haces estos comentarios. ¿Por qué? Porque tú piensas que tú tienes un poder que nadie va a poder detener, y eso es un nuevo orden mundial.